Gracias, señoría. ¿Ha percibido usted un cambio? Bueno, me parece bien, en el caso porque usted lo ha percibido de manera positiva. Le aclaro que lo que intento es responder a lo que se pregunta. No digo que la respuesta tenga que ser satisfactoria. Pero usted ha preguntado sobre una actuación, una iniciativa de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. En el Tribunal de Cuentas de la Abogacía del Estado y luego dice que no vamos a hablar del asunto que tiene que ver con la audiencia, pero ha hablado de ello porque lo ha mezclado. Ha convertido su... he escuchado lo difícil que es discernir una cosa de la otra porque lo mezcla interesadamente. Porque en realidad no es lo que discute el Tribunal de Cuentas, no es lo que usted dice, no es si no tendría que haberse abonado nunca el sobrecoste, es si se abonó de acuerdo con procedimientos establecidos por el órgano adecuado. Eso es lo que establece. Eso otro se resuelve en otro sitio. Si se saltaron o dejaron de saltar algún procedimiento. Lo que analiza el Tribunal de Cuentas es cómo se gastó el dinero y si alguien se lo llevó. En ese caso, para decirlo en las palabras que usted menciona. ¿Cuál es el último acontecimiento administrativo sobre la calificación de las actuaciones? El último acontecimiento relevante para discernir si hay o no hay responsabilidad por alcance de los gestores. ¿Cuál es? Pues el último no es el anuncio de la demanda, señoría. El último es el informe de conclusiones que lleva a cabo la delegada instructora del Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización. Ese es el último, que resuelve que no hay responsabilidad por alcance. Eso es lo que resuelve. Ese es el último. Usted está hablando de que la Fiscalía y la Abogacía del Estado presentan una demanda. Muy bien, pero el último acontecimiento administrativo es ese informe. ¿Y qué dice ese informe? Porque ya usted tiene que darnos pie a mantener una discusión sobre acontecimientos veraces, no sobre opiniones, sobre acontecimientos administrativos. El informe dice, primero, el incremento de los precios se justifica por circunstancias reales. Fíjese lo distinto que suena de lo que usted dice. Son pagos que se ajustan al importe o al valor de las contraprestaciones. ¿Qué más dice? Segundo, en las certificaciones acredita la total coincidencia entre los pagos y los importes de ejecución material. Conviene que se oiga, señoría, porque hay personas vinculadas a esto que tienen que saber si lo que se está diciendo lo conoce alguien, si tienen alguna posibilidad de explicar a la opinión pública cuál es su situación. Esto no es abstracto. Esto es responsabilidad por alcance de 2 personas de 100 y pico millones, como si los tuvieran. Esto es lo que dice. Tercero, no se aprecia ninguna ausencia o salida de numerario. Esto es importantísimo. Es decir, no se ha llevado nadie el dinero injustificado por falta de soportes documentales. Es decir, dice el informe de fiscalización de la instructora delegada del Tribunal de Cuentas, último acontecimiento administrativo relevante, independientemente de que haya quien no lo comparte y presente una demanda. Dice, la obra es una realidad incuestionable, cuya ejecución fue con arreglo a precios, fue abonada con arreglo a precios y medidas del proyecto modificado y la liquidación de la obra. Y, finalmente, el proyecto modificado no supuso perjuicio, sino que vino a evitar un daño mayor. Usted tiene que decidir qué quiere discutir. Si pretende insinuar la importancia de la gestión de los dineros públicos, de eso responde el Tribunal de Cuentas, o si discutimos algunas cuestiones del procedimiento, mejor o peor, justificada o injustificada, discutible desde el punto de vista del procedimiento, que responde la audiencia. Ahora usted tendrá que entender que el demandante, la Abogacía del Estado, no me refiero a la Fiscalía, que se suele vincular a la decisión que adopta la Abogacía del Estado,
Pues la Abogacía del Estado tendrá que rebatir sus propios argumentos, necesariamente. Los argumentos explicitados en informes. Si en cada momento que le correspondió a la Abogacía del Estado informar, informó y ahora discrepa, deberá empezar por corregirse. Y ustedes saben que esta actuación ha contado con 8 informes de la Abogacía del Estado. Sobre cláusulas económico-administrativas, 2004. Sobre la legalidad del modificado, 2007. Sobre la justificación de la modificación, 2008. Para defender la ampliación ante la Dirección General Regio de la Unión Europea, 2009. A las observaciones de la Dirección General Regio. A las objeciones a las observaciones. A la reclamación por el Ministerio, en este caso para el Ministerio de Fomento, relativas a la reclamación del modificado número 2 de la UTE Dique de Torres. Y el informe sobre la liquidación del contrato de la ampliación. 8 informes de la Abogacía del Estado. Ahora mismo, que demanda, supongo que por un prurito ético de la propia abogacía. No ve usted aquí ninguna otra cosa, ninguna relación con nadie. Y no voy a hacerle ninguna insinuación, pero no la ve. No la ve, no ve ninguna intencionalidad política, para ser más preciso. La ve en todo lo demás, pero en esto no. Aquí no. Ni siquiera tampoco en la fecha de la coincidencia de la presentación del añadido de la demanda de la Fiscalía a la de la Abogacía del Estado, el día que se presentó. Tampoco lo ve. El mismo día de la presentación de una moción de censura. Es que se da cuenta que todos podemos hacer conjeturas, todos podemos tener alguna paranoia, algún sentido de la persecución, pero bueno, son cuestiones que intentaremos objetivar. Pero además de estos informes de la Abogacía del Estado, que tendrán que ser rebatidos por la propia Abogacía del Estado, tendrá que desdecirse, hay informes de control financiero y auditoría pública, la Intervención General del Estado y la fiscalización del Tribunal de Cuentas Europeo y el control permanente de puestos del Estado. Esto es lo que tendrá que hacer también el demandante, contestarse a sí mismo y hacerlo además de acuerdo con los procedimientos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, presentación de la demanda, contestación de la misma, en su caso, si procede, juicio oral, práctica de la prueba y sentencia, y luego eventuales recursos ante el propio Tribunal de Cuentas y ante el Tribunal Supremo. Eso es la secuencia que tendrá esto, cosa que parece menor, porque usted ya lo ha juzgado. Usted ya tiene una sentencia. Usted habla de camiones, usted habla de sobrecostes. El sobrecoste de la obra del Musel ha sido del 24,8%. Ha sido uno de los más pequeños de España en obras portuarias, que están, lo conoce bien, los informes son públicos, por encima del 100%, por encima del 180%. Es muy difícil construir obras de la plataforma marítima, señoría, es muy difícil. Pero usted sigue insistiendo en lo llamativo que es hablar de camiones que transportaban material y piedra, cuando esa mención que está en el informe de la OLAF ha sido rebatida, señoría, ha sido rebatida porque no se pagaba por camiones, no se pagaba por peso, se pagaba por metros cuadrados. Si necesitaban 20 camiones, sería igual que si necesitaran 2. Porque lo que pagaban no es el peso del camión, sino el metro de avance. Y eso lo sabe usted, pero no hay nadie que sea capaz de desmentir ni de mantener un debate público que quite hojarasca de esta discusión para centrarse en lo otro que pudiera ser más o menos discutible. Eso no, señoría, eso no. Y usted lo sabe, porque ha sido contestado, porque aparece en un informe de la Oficina Antifraude de la Unión Europea y es falso, porque es un error. Es un error de percepción de uno de los inspectores que cree que se miraban los camiones, porque nos lleva a una idea muy antigua de fraudes con camiones y pesos. No es el caso, no se pagaba por el peso, señoría, se pagaba por los metros de avance. Si necesitaban más camiones, que los pongan, porque no van a pagar el número de camiones. Señor Mire, consejero, le ruego... Sí, acabo, señoría, pero
Lo que ha dicho el Tribunal de Cuentas el 31 de julio del 2017 es que no hay falta de justificación y que no ha faltado el dinero. El dinero ha salido de la autoridad portuaria y ha pagado las unidades de obra. Eso es lo que ha dicho. Y eso es lo que hay. Ese es el único, ahora mismo el último acontecimiento administrativo. Le guste más o le guste menos. Después estará el recurso y ya veremos, o la demanda. Pero una última cuestión. Cuando considera que es conveniente llevar a cabo alguna actuación por nuestra parte, cuando conocimos el informe de fiscalización en 2017, que decía que no había responsabilidad por alcance, fíjese, en ese momento nadie nos dijo nada. ¿Qué era? ¿Es el momento o cuando conocemos que se presenta una demanda? ¿Cuál es el momento más importante? ¿En el momento que nos dice la responsable del informe de fiscalización que no hay responsabilidad por alcance o cuando se presenta una demanda para ver qué destino tendrá? ¿No había nada que hacer en aquel momento? ¿No había que considerar que era una buena noticia para una obra ejecutada, pagada y en funcionamiento? Gracias, señoría.